Que alguien me explique cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, lance un informe de 150 páginas en donde literalmente está acabando con las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Que alguien me explique cómo es posible que esta comisión tan importante saque un documento de estos tan sucios, tan vulgar, diciendo básicamente que el presidente de El Salvador lo único que se ha dedicado en los últimos años es a secuestrar, es a desaparecer, es a asesinar, es básicamente que ha acabado con la libertad del pueblo salvadoreño. Pero por otro lado nos estamos preguntando, ¿dónde están, mi Dios? ¿Dónde está el informe que seguimos esperando con respecto a la situación de Venezuela, con respecto a la situación de Nicolás Maduro? No han hecho un informe de este talante, de este grosor, 150 páginas, en donde detallan supuestamente todas las violaciones que el gobierno de Nayib Bukele está haciendo día a día en El Salvador. El tirano, este tirano, Nicolás Maduro, ha salido al paso y ha dicho, efectivamente Nayib Bukele debe de pagar por lo que le está haciendo al pueblo salvadoreño. Y me río porque es que, ¿en qué mundo vivimos? Yo estoy en shock, se lo digo, de ver tantas locuras en un solo documento. ¿Ustedes están preparados el día de hoy para esta información? Espero que sí, porque necesitamos que esta información manipulada, grosera, vulgar, sin fundamentos, sea totalmente quitada del sistema, porque esto no es justo para un país que a la fecha de hoy cierra ayer, 4 de septiembre, ¿quieren ver? ¿Quieren ver la noticia? Ahí está, con 0 homicidios, con 0 homicidios, después de ser uno de los países con las tasas de inseguridad, de homicidios no más altas de la región, del mundo. Era uno de los países que cuando tú escuchabas hablar de El Salvador, inmediatamente pensabas en inseguridad, pandillas, muertes, asesinatos. Hoy en día no es así. Y nos vamos a El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al gobierno del presidente Nayib Bukele una reparación integral para las víctimas de los atropellos cometidos por el régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022. En el informe, estos delincuentes, después de empezar ellos a asesinar al pueblo salvadoreño a diestra y siniestra, hoy en día son considerados víctimas y el gobierno de Nayib Bukele tiene que salir a pagarle a estos personajes y a sus familias. ¿Ustedes pueden creer esta locura? Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estaban asesinando al pueblo salvadoreño? Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, así se llama. La comisión analiza la medida aplicada durante más de 2 años por el gobierno de Bukele y también sus consecuencias para los derechos humanos constitucionales y para la libertad de prensa. Lo que el régimen le hace a los niños. Mire. En ese momento me levantaron jalándome el cabello y el piloto de la camioneta me hizo así con el arma y me dijo, vas para la muerte. Me dieron golpes en las costillas y me dejaron preso, desaparecido, secuestrado. Fueron tortura psicológica una tras la otra. Después nos golpeaban cada requisa, nos robaban. Nada más teníamos un bombillo en el baño y únicamente alumbraba el baño. Como no había agua, la poceta se llenaba de heces. Hacíamos nuestras necesidades en la bandeja donde nos daban la comida. Y empezamos a utilizar la electricidad del bombillo del baño para generar un cortocircuito y encender un rollo de papel toalé que le llamábamos mechero. Y el humo aplacaba un poco el hedor de las heces que habían. Y eso, que ese testimonio de este adolescente es solamente algunos de los que podemos mostrar, porque hay unos demasiado explícitos en donde dice las barbaries que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho. Pero lo que hace hoy en día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es emitir un documento, un informe de 150 páginas, destruyendo la política de seguridad de Nayib Bukele. Pero ¿saben qué es lo más delicado? El gobierno de El Salvador tiene que hacer un documento
respondiendo cómo va a solucionar eso. Y lo que ha dicho esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que velan supuestamente por los derechos humanos de las personas de bien, supuestamente, es que si en El Salvador no se toma una acción contundente con respecto a este informe se va para la Corte Penal Internacional, porque los delitos que están tipificados en ese informe hacen parte de delitos de lesa humanidad. ¡Válgame Dios! Es decir, que en un par de años podemos ver una orden de captura contra Nayib Bukele. Sí. Claro que sí, porque es que este informe es demasiado fuerte. Sigamos escuchando lo que dice la señora Tani. 150 páginas y una veintena de recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfocadas en la derogación del estado de excepción, en la no continuidad de un estado de excepción que puede violar derechos humanos, como lo ha atestiguado los testimonios que hemos recogido en el informe. Una de las características del informe es que data y enfatiza esta violación a los derechos humanos, especialmente al debido proceso. Es decir, las personas son detenidas, son puestas a disposición, pero no se sabe exactamente quiénes son o serán sus abogados. Es que en estos 29 meses, el 36% de los pandilleros siguen todavía libres. 36%. El resto del excedente se han capturado. Es decir, se han capturado un aproximado de 71,000 pandilleros. Ahora, ese excedente es por el cual Bukele dice hay que seguir adelante. Porque ¿saben cuál es la nueva moda de los pandilleros? No solamente huir a otros países, como está demostrado, que se han pasado para Estados Unidos, Canadá, han llegado aquí a Europa, otros países, que se esconden como ratas en las montañas. Nosotros estuvimos cerca de ese volcán Ilamatepec cuando estuvimos en nuestra visita a El Salvador. Y miren dónde se esconden estos personajes. Miren esto. No tiene audio el video. Miren, la policía va y los busca en cuevas. Miren a dónde va a llegar. A cuevas están escondidos. Miren esa locura. Allá van y se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque no quieren llegar al Secot, a esta cárcel de máxima seguridad. Pero es que esta cárcel de máxima seguridad, yo creo que ustedes ya la han visto, ¿no? Ahora les voy a mostrar igual unas imágenes. Es una cárcel que le da al detenido todo lo necesario para vivir. A diferencia de otras cárceles de nuestros países, que tú entras a una de esas cárceles y básicamente que entre el diablo y escoja, porque no hay ni ley ni orden. Es la ley del más fuerte, la ley del AMPA. En El Salvador no. Y hay que entender otra cosa, que yo no sé por qué en este informe el 6DH no salió. ¿Qué les pasó? ¿No pudieron verificar? Es que en El Salvador hay diferentes tipos de presos o privados de la libertad. Una cosa son los que han cometido delitos de sangre, es decir, que le han quitado la vida a alguien, y otra cosa muy diferente son los que han cometido otros tipos de delitos, que son los que vemos con un uniforme amarillo, con unas camisetas amarillas, haciendo trabajo para pagar su condena. Los sacan a la calle, a tumbar, a limpiar parques, a tumbar tumbas de pandilleros, a hacer algo productivo, no estar haciendo un ocio. ¿A eso es lo que tú le llamas violar los derechos humanos? Que la gente pague por lo que hizo. Pero el informe sobre Venezuela, ¿qué? ¿Dónde está? Por eso Nayib Bukele decía hace un tiempo atrás lo que se piensa con el tema de los derechos humanos. Escuchen esto. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes. ¿Acaso no vemos un cambio en El Salvador? ¿Acaso El Salvador no se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental, superando a Canadá? Es el más seguro. Todo el mundo quiere conocer a El Salvador ahora. Un país seguro, porque es un país que la economía, sí, se ha ido levantando poco a poco, que no va a ser de la noche a la mañana, porque fue un país que estuvo metido primero en una guerra, luego siguieron las pandillas, luego procesos de paz, luego más guerra, más sangre. Ya se vive en una paz. Y un país después de que tenga paz, después de que tenga tranquilidad, va para arriba. Y además de eso, que este señor que ustedes ven ahí sentado es un presidente que fue
elegido por el pueblo. Más del 90% del pueblo salvadoreño quieren que este señor siga como presidente, porque anunciaba hace pocos días que no piensa lanzarse a un tercer mandato. Que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Lo cierto es que el CDH ha dicho que si no se hace nada para esas veintenas de problemas como hablaba esta señora, y ese informe de más de 150 páginas, pues automáticamente ese informe va a ser remitido a la Corte Penal Internacional porque es su obligación hacerlo. Porque lo cierto es que esto es injusto, tanto para un gobierno que está haciendo las cosas bien, como para una dictadura que sí merece todo el peso de la ley. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en otro directo más. Recuerden suscribirse si les ha gustado la información.